Ok. Muy buenas tardes a todas. Muchas gracias por conectarse aquí hoy. Este va a ser el primer programa que tenemos después de la conferencia de Latina Share. No sé si alguien aquí estuvo presencialmente o virtualmente, si la vio, pero gracias por conectarse. Esta tarde tenemos una gran amiga de Latina Share, coach certificada de la vida y también nutricionista, especialista en plantas, María Fernanda Wood, que nos va a hablar sobre el mito de las proteínas en una dieta basada en plantas. María Fernanda, gracias por estar aquí. La voy a poner en Spotlight. ¿Ok? Puede empezar. Bueno, bueno, muchas gracias, Lisbeth. Sí, en realidad soy un coach certificado, o sea, un educador. Coach es uno de los roles del coach es ser un educador, certificado en nutrición basada en planta a través de Cornell University, a través de los estudios de nutrición del doctor T. Campbell. También estoy certificada estoy licenciada como instructora de Food for Life del Comité de Medicina Responsable. Y también tengo otras dos certificaciones que están basadas en mindfulness y cómo recuperar la creatividad. Entonces, aparte de que soy profesora certificada de yoga y de meditación. Muchos me conocen aquí en diferentes programas, pero hoy vamos a hablar del mito de la proteína. Y si me permiten, quiero empezar a compartir la pantalla. Déjenme abrir aquí algunos de los slides que voy a utilizar con vosotras. Pero básicamente la importancia de esto, de este tema, creo que es súper importante porque, bueno, soy una persona que utiliza el estilo de vida basado en planta desde hace 9 años. Entonces mucha gente lo primero que me ha preguntado, pero ¿y la proteína cómo haces? ¿Cómo vivís comiendo solo plantas si no tenés proteína? Mucha gente identifica erróneamente, podríamos decir, ahí voy a ver si podemos ver, ¿logran ver la pantalla? Déjenme extender Sí, un poco, ok, vamos a abrir esto. ¿Se alcanza a ver completo ahora, en este momento? sí, puedo El, ver, pero no. el slide completo Ujú. de 20 fuentes de proteína vegetal, ¿se ve? Sí se ve. Ok, perfecto. Eso es lo que quiero que veamos ahora. Como les decía, generalmente una persona que usa una nutrición basada en plantas, generalmente es permanentemente cuestionada acerca de cómo consigue la proteína. ¿Con qué se identifica generalmente la proteína? Con los animales. Casi todo el mundo reconoce que las fuentes de proteína o las mejores fuentes de proteína son cualquier tipo de carne animal, lácteos, en eso se incluyen los quesos, y también los huevos. Por eso mucha gente que antes era vegetariana, ellos aclaraban qué clase de vegetarianos eran, porque claro, hay vegetarianos que no consumen ni huevos ni lácteos. Entonces ellos decían, yo soy ovo-lacto vegetariano o yo soy vegetariano, es decir, solamente consumo verduras y fruta. Pero luego hubo un cambio hacia la gente que fue a llamarse o denominarse vegana o en una nutrición basada en whole food plant-based, es decir, alimentos integrales basados en plantas. ¿Por qué es importante hablar de la proteína? Y no solo de la proteína, en realidad vamos a hablar de la armonía que tenemos que tener en nuestra nutrición. Yo creo que hemos hablado antes del plato poderoso, y el plato poderoso, según también el Comité de Medicina Responsable, es un balance entre macro y micronutrientes. Los macronutrientes son los tres grandes grupos que conocemos como carbohidratos, grasas y proteínas. Y los micronutrientes son los minerales y las vitaminas. Entonces, al hablar solo de proteína, ¿de qué estamos hablando? Solamente. ¿De qué grupo estamos hablando solamente? De los macronutrientes. Y por eso hay mucha confusión en cuanto a lo que es armonía, y por eso le puse esto el mito de la proteína, porque generalmente siempre se considera que si uno no consume proteína animal o que viene de los lácteos o de los huevos, está falto de nutrición, es decir, algo falla en su plato.
Pues déjeme decirle que es un mito. ¿Por qué? Durante muchos años se reforzó la idea de que los animales o de que la proteína animal era la única y era la mejor, pero esto no es verdadero. Lo que sí se sabe es que la proteína animal tiene un alto valor biológico. ¿Qué significa esto? Es decir, que como tiene un alto valor biológico, lo que hace es hacer crecer. Es decir, eh, por momentos se puede utilizar en ciertas etapas de desarrollo para que nosotros o los animales crezcamos de tamaño, de volumen. Pero no necesariamente esto significa que realmente vamos a ser más saludables al tener más masa corporal. De hecho, esto quedó totalmente demostrado en diferentes etapas de la historia. Hay un artículo que me gustaría, y se los voy a dejar a aquellos que luego participen de la encuesta de Latina Share, que se llama El misterio de la proteína y sus implicaciones, que está en el website de Nutrition, del Instituto de Nutrición del Dr. T. Campbell, y allí se explica exactamente que al mismo tiempo que ustedes consumen mucha proteína de origen animal, sí, van a crecer en volumen, pero también van a crecer los estrógenos, las hormonas, el cáncer. Y esto quedó altamente demostrado en el laboratorio a través de un experimento que hizo el doctor Campbell, en donde él alimentaba a animales en base a proteína animal y luego en base sin la proteína animal. Y lo que se mostró es que la caseína, que es una de las principales proteínas que tiene la leche, que se ve en los lácteos, lo que hace es estimular el crecimiento de las células cancerógenas. Esto se quedó claramente demostrado. Y a lo que esto también le sumamos es que, por ejemplo, todo lo que es carne de charcutería, o sea, los fiambres, algo que nosotros consumimos muchísimo, también bajo la ONU quedó determinado que son que se producen carcinomas y cáncer. Es decir, todo el procesamiento de la charcutería. Entonces, ¿cuál es el mito aquí? La industria se encargó de reforzar, ¿no?, este tipo de información. Aquí en la imagen que vemos hay fuentes de proteína vegetal. Las proteínas vegetales no son solamente las legumbres, aunque están incluidas. Por supuesto que las legumbres tienen un profile completo de aminoácidos, que antes no se sabía, pero que ahora queda claro demostrado, que son proteínas completas. ¿Qué pasa? La proteína vegetal no solo tiene proteína, viene envuelta con micronutrientes y fibra. Entonces, tiene una biodisponibilidad para el cuerpo, es decir, para que el cuerpo las asimile y realmente tome los nutrientes que necesite de mucha mejor eficacia que la proteína animal. La proteína animal no lleva fibra, tiene a veces exceso de grasa, porque viene de los animales, y aunque compremos carnes magras o orgánicas, como decíamos, en general el animal está criado de una manera muy rápida, como decíamos antes, donde son hormonizados con antibióticos, entonces están produciendo un gran impacto de crecimiento corporal el animal, pero el animal tampoco está expuesto a pasturas orgánicas, ni tiene la alimentación ni el tiempo para desarrollarse. Aun cuando dicen que algunos animales son orgánicos o de farm, pasturas libres, en este momento es muy cuestionable. ¿Qué pasa con esto? Cuando hablamos también de requerimientos en la dieta de la proteína, esto fue cambiando en el tiempo. Por ejemplo, en ese artículo que luego les voy a dejar del doctor Campbell, se hablaba de que ante de las calorías totales de nuestra dieta, que pueden ser de 2.000 a 2.500 calorías por día, el 6%, 0,5 gramos de proteína, era el total de las calorías que se necesitaban ser consumidas a través de la proteína. Luego, en los años 90, no, 80 y 90, esto sube casi al 10%, es decir, actualmente se reclama o podríamos decir, se pide que en una dieta haya 0,8 gramos por kilo de peso.
lo que va a representar un total del 10% de las calorías en un plato que tiene, o sea, en una nutrición del día que tenga 2.000 calorías. ¿Qué pasa? En la realidad de la Standard American Diet o de la nutrición actual, el porcentaje de proteína consumida de nivel animal, o sea, de origen animal, está yendo del 17 al 20% y a veces más. ¿Esto qué significa? Esto significa que hay un gran incremento de las cardiopatías, del cáncer, de la diabetes, de los problemas coronarios. ¿Por qué? Porque realmente la proteína animal, como dije antes, va asociada al mayor consumo de grasas. Y cuando uno consume más grasas y más proteína, también, y en tendencia en general, incorpora más carbohidratos procesados o ultraprocesados, como el pan blanco, el azúcar. ¿Qué es lo que produce todo esto? Un incremento en la mortalidad que pasa del 10% al 44%. Aquellas personas que, por ejemplo, consumen 50 gramos de proteína de carne roja al día, cuando una persona de unos 70 kilos maybe necesita 60 gramos de proteína, pero si consume ya de esos 60 gramos de proteína, 50 gramos de proteína animal, está incrementando exponencialmente el riesgo de mortalidad del 10% al 44% y incrementa un 32% a 50% el riesgo de obtener cáncer y también incrementar la osteoporosis, por ejemplo, en las mujeres. Entonces, si nosotros comparamos este tipo de proteína animal con las proteínas vegetales, no tienen el mismo efecto. ¿Por qué? Porque hablábamos anteriormente que la biodisponibilidad de la proteína vegetal va a ser más asimilable y va a ser más nutritiva y va a actuar en conjunto para el cuerpo, por lo cual va a haber una reducción del colesterol sérico en sangre, cosa que la carne o los animales aumentan. Va a haber una disminución en cuanto al tema de el riesgo de padecer diabetes o insulina resistencia, porque como dije antes, la proteína vegetal está acompañada no solo de minerales y vitaminas, sino también de fibra, lo que va a hacer un mejor desenvolvimiento del movimiento del intestino. Al mismo tiempo, vamos a agregar biodiversidad a nuestro intestino. Entonces, no hay casos de gente vegana que ha muerto por falta de proteína. ¿O ustedes conocen alguno? ¿Han escuchado? No, en general no. Y generalmente, cuando uno tiene una dieta basada en plantas, con esta biodiversidad, por ejemplo, aquí vamos a analizar algunas de las fuentes de proteína vegetal, lo que hay es una reducción de problemas crónicos y hay una reducción del envejecimiento, hay una mejoría del nivel sérico de colesterol. Entonces, las dietas basadas en planta, sumadas a un estilo de vida saludable, en donde la gente se mueve, donde la gente respira, hay muchísima más extensión de la vida y las personas no son farmacodependientes. Entonces, esto es un tema apasionante del cual les digo, el artículo este que les voy a dejar está muy bien detallado históricamente. El artículo es del año 2014, por lo cual después de esto, hay muchos updates, pero sigue siendo evidencia científica que la proteína vegetal es completa, que no nos hace falta nada. Aparte, no solo encontramos proteína en las legumbres, también en los vegetales. Aquí, como pueden ver, por ejemplo, el edamame. ¿Conocen el edamame? ¿Sí? Es No, el edamame viene de la soja. Lo pueden comprar congelado. Es un porotito verde, un guisante verde, podríamos decir. Pero no son los chícharos. Esos son los peas, los green peas, que también son una fuente muy buena de proteína. Entonces, los edamames tienen 17 gramos de proteína por una taza. Estábamos hablando de que necesitamos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces, vamos a hacer un cálculo, ¿no?
o hagan ustedes el cálculo de cuánto pesan y de cuánta proteína necesitan, primero, vamos a hacer acá, eh, para solamente el requerimiento de su cuerpo. Esto no incluye que hagamos actividad física, que vayamos a levantar pesas, y esto también es otro mito, porque mucha gente me dice, voy a hacer por 70 kilos, que es más o menos lo que peso, como les dije, 56 gramos de proteína, ¿m? Para una persona de 70 kilos. Eso sin hacer ningún tipo de actividad extra, es decir, eso es para mantener el nivel de, de consumo que necesita el cuerpo con ese peso. ¿Qué pasa? Si ustedes van al gimnasio, si levantan pesa o si trabajan en el campo, entonces ahí a lo mejor hay que agregar, comer más alimentos que tengan más proteína, como el tofu, creo que está aquí también, bueno, si no está aquí lo menciono, conocen el queso de soja, las lentejas tienen 18 gramos por taza, el cáñamo 13 gramos, algunas de estas son usadas por persona, los beans, los frijoles negros, el cacao tiene 18 gramos por taza, por supuesto el cacao que es amargo, no el que está endulzado. Las semillas de calabaza, impresionante, que son verdes, las conocen, las pepitas que le dicen. Bueno, las pepitas no solamente que tienen muchísima, como ven, muchísima proteína, sino que también las pepitas son una alta fuente de vitamina K, vitamina D, tienen grasa natural. Entonces, como les digo, la proteína vegetal viene envuelta entre los dos grandes grupos que hablábamos, macros y micronutrientes, cuanto la carne solamente tiene o sea, macronutrientes, es proteína y grasa, en la mayoría. También tienen la chía, no sé si la conocen, creo que hemos hablado anteriormente. Tenemos la quinoa, que también es un grano que viene de Perú, bueno, es una semilla en realidad. La avena es fabulosa, tiene 18 gramos por taza de proteína. Empiecen a sumar. Estábamos hablando de que necesitábamos 58 gramos para una persona de 70 kilos. Si ustedes llevan una nutrición basada en planta, en donde tienen una diversidad de estas legumbres, y le suman los vegetales, que vamos a analizar también cuáles son, obtienen todas las proteínas necesarias. Por ejemplo, los chícharos, 8 gramos por plaza, las alcachofas, que son muy buenas, tienen 8 gramos, el amaranto, no sé si conocen el amaranto, ¿no? ¿Han escuchado hablar del amaranto? Es una semilla muy diminuta, que hay que lavarla muy bien, es decir, dejarla en remojo y luego colarla, que no es muy usada, es un pseudo cereal, pero es muy buena porque tiene, fíjense, es la que tiene mayor, en este momento, junto con las pepitas verdes, el mayor porcentaje de proteína. Y tienen todos los aminoácidos completos. Yo generalmente el amaranto lo preparo como la avena a la mañana, con fruta. Hago una receta que inventé que se llama el amaranto rojo, donde lo cocino, o sea, después de dejarlo en remojo, lo cocino como si fuera la avena, y le agrego blueberries, strawberry, raspberries, todos los frutos del bosque que tienen muchísimo antioxidante, y queda rojo, ustedes van a ver que queda rojo. Y le agrego a veces un poquito de cacao, ahí ven, 18 gramos, y le agregan una taza, pero supongan que le colocan 4 cucharadas de cacao, tienen por lo menos 7 u 8 gramos más de proteína, y también le agrego a veces un poco de coco rallado, que también es muy bueno, es la parte interna del coco blanca. Ese es un súper poderoso grano para utilizar a la mañana, el amaranto, porque sostiene muy bien hasta la hora del almuerzo. O lo pueden consumir a la noche, también lo podrían hacer con vegetales, como se hace la quinoa. Fíjense, los espárragos tienen 4 gramos por taza, las almendras 7 gramos, todas las fuentes que son muy buenas para proteína también son las semillas y los frutos secos. ¿Qué pasa? Hay que tener cuidado porque si usted quiere perder peso, los frutos secos tienen un nivel profile de grasas un poquito más elevado. Por supuesto, no es lo mismo que la grasa animal, para nada.
Pero si usted quiere perder peso a través de una dieta basada en plantas, entonces con un puñadito por día de nueces estamos correctas, digamos, no necesita más. El garbanzo también es una alta fuente de proteína vegetal, el brócoli, la espirulina. Aquí, ¿cuál es la otra? Este es, no alcanzo a ver, la levadura nutricional. La levadura nutricional no es la levadura común, viene como si fuera un queso, molidita, parece queso rallado, y tiene un gran aporte no solo de proteínas, sino también de vitamina, todo el profile de vitamina B12. Por lo cual, yo lo recomiendo que siempre lo tengan y agreguen 1 o 2 cucharadas sobre ensaladas, sobre las legumbres que comen, sobre los vegetales, porque hay un aporte extra. Hoy me preguntaban, una pregunta también que me pareció muy interesante aclarar. Mucha gente me dice, pero yo tengo que comprar el arroz que es enriquecido, tengo que comprar la leche que es enriquecida por las leches vegetales. Y yo le decía, no, eso es un mito que incluso en la nutrición regular la gente empezó a consumir cosas como enriquecidas con vitamina o fortificadas, y no es necesario en una dieta basada en planta. Si ustedes hacen una combinación buena y variada de legumbres y verduras y frutas y granos, no es necesario utilizar productos enriquecidos. De nuevo, lo que puede pasar es que si hay alguna condición crónica de anemia, si hay alguna condición crónica de cáncer en donde la persona está recuperándose y tiene una tendencia a perder peso, habría entonces que utilizar algún tipo de proteína extra vegetal, sí puede ser, o si va al gimnasio, o si tiene un trabajo muy demandante físicamente, pero si no, no es necesario. Hasta acá vamos bien, ¿alguna pregunta? No sé qué es lo que están diciendo en el chat, contame un poquito mientras cambio la diapositiva. Si hay algunas Listo. preguntas, Ujú. te la perdí. Léeme. Están preguntando sobre los aminoácidos Sí, esenciales. sí, ¿qué pasa con los aminoácidos? ¿Cuál es la pregunta? Si los vegetales tienen los Sí. aminoácidos. Sí, sobre todo las legumbres. Aminoácido profile completo, la quinoa, por ejemplo, perfecta, el amaranto, aminoácido completo. Antes se creía que había que combinar estos pseudocereales o semillas con, por ejemplo, el arroz con las habichuelas. No, el arroz integral, porque justamente es el grano integral, tiene todos los profiles de aminoácidos completos. Y eso se descubrió ahora, antes no, siempre se hacía la combinación. Pero vuelvo a decir, aquí hay también un tema cultural y de la industria. Durante muchos años se asoció que estar fuerte, saludable, tenía que ver con consumir animales. ¿Conocen a Arnold Schwarzenegger, el actor Sí, de Terminator? Bueno, este señor era físico-culturista, ustedes lo vieron, enorme, unos músculos impresionantes. Bueno, este señor hace casi 10 años también cambió a hacer plant-based. Y él decía que antes consumía 250 gramos de proteínas diarias para sostener ese físico, pero empezó a enfermarse. Porque claro, era proteína animal. Y empezó a tener el colesterol elevado, empezó a tener problemas con el corazón. Claro, y estaba en peso, digamos, para el físico que tenía. Por eso muchas veces, mucha gente me dice, pero yo estoy flaco, yo estoy delgado. No tiene nada que ver estar delgado con estar saludable. Ese es otro concepto. O como no tiene nada que ver para sacar músculo, mucha gente dice, no, yo tengo que ponerme esteroides para inflarme. No, eso va a generar realmente problemas de salud, problemas metabólicos. Esa es otra cosa. La proteína vegetal realmente se comprobó, y el doctor Bernal lo explica en su último libro que acaba de sacar, The Power Food se llama, El poder de los alimentos, donde hay recetas y estudios, que realmente la proteína vegetal lo que hace es activar el metabolismo. Los carbohidratos que son complejos, no los carbohidratos ultraprocesados, son los que realmente mueven el metabolismo, que sumado otra vez a la fibra, a los micronutrientes,
lo que hace es que nuestro cuerpo funcione perfectamente para eliminar toxinas, para tener movilidad intestinal y para tener un sistema inmunológico más fortalecido que en una típica dieta americana o una dieta estándar. ¿Mm? Por ejemplo, aquí comparan, ¿no? Esto es interesante. 100 gramos de garbanzo con 100 gramos de ternera. Bueno, esto viene de España, entonces está en euros. Esa es otra cosa. La proteína vegetal es más sustainable para el medio ambiente, es más sostenible para nuestro medio ambiente y es más accesible económicamente también, porque la carne es carísima. No solo porque el procedimiento y muchas veces donde la traen y lo que insume criar un animal lleva muchísimo más elementos, es más caro y no garantiza la calidad. Entonces, compara precios, fíjense en $1, podríamos decir $1,15 contra $4 o $5 por la misma cantidad. Calorías, fíjense, tiene más calorías los garbanzos. Ustedes me dirán, tiene menos calorías la ternera. Sí, pero fíjense, a nivel proteico tiene 22 gramos. La proteína de la carne sí es 29,85, pero cuando habla de mejor absorción y peor absorción es a nivel de las grasas, por eso dice que tiene menos grasa, tiene 5 gramos, cuando la carne tiene el doble, 11 gramos de grasa. Y son grasas saturadas, cuando los garbanzos no contienen grasas saturadas, sino es grasa que es de la buena. Entonces, hay un alto contenido de fibra en los garbanzos, la carne no contiene fibra, pero aquí está lo que explicaba antes. Se necesita más agua para producir 1 kilo de carne que muchísima menos agua para producir 1 kilo de garbanzos. El garbanzo tiene calcio, hierro, magnesio, faltó el fósforo, que también lo tiene. Y si ustedes miren la diferencia de calcio, 145 miligramos de calcio en 100 gramos contra 8. 2,1 gramos de hierro contra 6,7 miligramos de hierro y 160 miligramos de magnesio cuando la carne tiene 18. Falta el fósforo aquí también, que los garbanzos tienen más fósforo que la carne. Rico en vitaminas B1, B2, B6, C, A y E. Y solamente aquí es los complejos B, por supuesto, que tampoco, y E, que los complejos B que vienen de la carne tampoco son realmente buenos en este momento, porque ustedes saben que la vitamina B12 el animal la adquiere de los vegetales, del suelo, y tenemos los suelos muy desmineralizados, por lo cual al animal también le están agregando B12. Es decir, que es mejor que ustedes se suplementen y no coman el animal con el suplemento. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna preguntita? Anda leyéndome, Lisbeth, por favor. Voy a buscar otra. Mónica dejó un comentario sobre las leguminosas, pero no es pregunta, pero es un buen comentario. Bueno, léemelo. Ella dice, las leguminosas tienen aminoácidos limitantes. Tienen aminoácidos, pero se debe ver la proporción, por eso se habla de biodisponibilidad. Perfecto, exactamente. Claro, esa es otra cosa que quiero aclarar. Acá estamos, vamos, ya que hablamos de las leguminosas, que son las legumbres, ahora les voy a mostrar. Es importante aclarar algo. Mucha gente, cuando pasa a Plan-Base, y a mí en lo personal me pasó, no lo voy a negar, uno tiene en su mente de que tiene que comer poco. ¿Se ve la otra diapositiva de las legumbres? ¿Ya? Perfecto. Sí se ve. Ok. ¿Qué pasa con esto? Claro, estamos tan condicionados culturalmente y siempre que hablamos de dietas, hablamos de restricción. ¿Mm? Entonces, casi siempre hay gente que realmente come carne de una manera moderada, y está correcto, pero eso también va a traer problemas. Yo no digo que a lo mejor ustedes estén dispuestos a pasar totalmente a ser 100% plant-based, pero realmente el consumo de carne debería ser muy mínimo en el mes de una nutrición. Muy mínimo y muy controlado de dónde el origen del animal o del producto animal que ustedes están consumiendo.
¿Por qué digo esto? Porque en general no hay una tendencia a ver el origen de dónde viene nuestra proteína ni de nuestros alimentos. Hoy por hoy está todo muy procesado o ultra procesado, incluso en plant-based. No soy partidaria de que ustedes consuman estos reemplazos que hay de carnes como Beyond Meat y otras marcas, pero eventualmente, si ustedes van a ir afuera y le dan la opción de consumir una hamburguesa de carne regular, que no saben si está hormonizada ni cómo fue producida, y una hamburguesa de Beyond Meat, yo prefiero la de Beyond Meat. ¿Por qué? Porque viene de plantas. Y por más que tenga proceso, va a tener mucho menos colesterol, va a tener mucha menos incidencia negativa e impacto en mi cuerpo que la carne animal. De nuevo, la idea de la nutrición tiene que ser un balance y una excelente, digamos, comunicación y complementación de todo en el plato, es decir, entre los macronutrientes y los micronutrientes. Por eso, al principio, cuando uno hace una transición a una nutrición basada en planta, se necesita la guía de un coach o de un educador, por supuesto. O a menos que ustedes hayan hecho una investigación profunda, hayan hablado con un coach y entonces luego hacen ustedes su investigación. Perfecto. Nunca hay que dejar de consultar con los médicos. Su médico de cabecera es aquella persona que puede verificar esta información de la que estamos hablando. Siempre. Los coaches trabajamos con doctores. Nosotros no vamos en contra de la medicina. Lo que hacemos es realmente acompañar al paciente para que se empodere y pregunte y pueda decidir qué poner en su plato para contribuir a su salud, o para mejorar, o para apoyar un proceso de recuperación, si está en un tratamiento de cáncer, o de otra condición crónica. ¿Qué pasa? El tema es que muchos médicos no tienen este conocimiento nutricional que antes era normal tenerlo en la medicina. Por eso el Comité de Médicos and PCRM es una organización de médicos. Y este curso que nosotros tomamos de instructores certificados en Food for Life, se llama Comida para Vivir, tiene realmente la preparación para que los médicos, y en principio era para ellos, era para los médicos y para todos aquellos que trabajaban en el campo de la medicina, sean enfermeros, médicos, terapistas, dietólogos. ¿Por qué? Porque tenían que saber esto para acompañar un proceso de cambio. Como a veces los médicos no tienen tiempo o no quieren hacer esto, prefieren recetar un medicamento, al que le toca empoderarse ahora es al propio paciente y hacer las preguntas y pedir la información. Y el médico también puede contribuir a ver sus analíticas cuando usted cambió de nutrición y usted va y le presenta, bueno, yo como esto, y usted tiene todo, anota todo lo que come. Y esa es la mejor manera de que el doctor sepa por qué su analítica sale de esta manera y no. Y porque usted ya no necesita fármaco, porque la mayoría de la gente que ha tenido colesterol ha dejado de tomar pastillas para el colesterol, como Lipitor y otras, solamente cambiando su nutrición, por ejemplo. ¿Mm? Pero bueno, hay casos y casos, pero mi idea siempre como un coach o un educador es que ustedes se empoderen, es que ustedes tengan esta información y puedan hacer las preguntas que tengan que hacer. Aquí hay una comparación de las leguminosas, que tienen el profile completo de aminoácidos, igual que la carne, sumado a la fibra, como hablábamos antes, a todos los micronutrientes, vitaminas y minerales, que son tan importantes como el fósforo, el zinc, el selenio, eh, el magnesio, el manganeso. Entonces, por ejemplo, las alubias. ¿Conocen las alubias? Son esos portitos blancos, muy ricas, a mí me gustan. Algunas son planitas, otras son más anchas, hay diferentes tipos. Bueno, ahí tienen, por 100 gramos, 286 calorías. Proteína, 20 gramos de proteína en 100 gramos. 100 gramos podría ser el tamaño de una mano, que pueden perfectamente comer en cada una de sus tres comidas, pueden incorporar, si incorporan 100 gramos, 300 gramos al día, ustedes superan las proteínas necesarias para una persona de 70 kilos. Hablábamos de 58 gramos. Es decir, que va a haber un exceso de proteína si ustedes siguen en una dieta basada en planta. Pero ¿qué pasa? El exceso de proteína vegetal no causa el mismo problema o la misma condición o daño que causa el exceso de proteína animal,
que está demostrado que lleva a tener problemas crónicos de salud como la diabetes, alto colesterol, alta presión, cáncer, osteoporosis. ¿Entienden esta comparación? Entonces, los garbanzos lo analizamos antes, fíjense en que son muy poderosos. Yo amo los garbanzos. De hecho, yo como muchísima, es una de las que yo más como, por lo menos 3 veces a la semana. Luego como una vez por semana los frijoles negros. Luego como los guisantes. O sea, no hay manera de aburrirse también, porque hay mucha gente que me dice, ah, no. Lo que sí puede pasar, y lo tengo que decir, es que por la cantidad de fibra que tienen en un principio, a veces pueden generar inflamación o disconfort en el estómago. Entonces, por eso siempre se recomienda dejarlas en remojo y luego, digamos, rinse, o sea, enjuagarlas y cocinarlas. Fíjense en, bueno, las lentejas también son impresionantes, pero miren la soja. El poroto de soja que le decimos, el que es orgánico, no es transgénico, es decir, el que no está alterado genéticamente, por eso siempre tienen que comprar buena calidad, tiene 422 calorías y de proteína tiene 35 gramos. Fíjense, supera por lejos la soja. Carbohidrato tiene 30 gramos, fibra tiene 5 gramos y de grasas que no son saturadas, los lípidos, son 18 gramos. Aquí comparan también las que menos grasa tienen son los garbanzos. De nuevo, van a elegir sus leguminosas de acuerdo al tipo de condición que tengan, si quieren perder peso, si tienen el colesterol muy alto. Todo esto lo pueden ir evaluando, tomando nota, haciendo experimentos con lo que comen y luego verificando con sus análisis. Así trabajamos con una organización que se llama Plan Power Metro New York, que está en Nueva York, de la cual soy coach y voluntaria, y ahora tenemos un reto. Y esto es lo que le explicamos a la gente. Los retos son de 21 días, cuando ustedes están transicionando a incorporar más plantas en su nutrición. La idea es que ustedes hagan elecciones cada vez más saludables, donde ustedes están en control de qué quieren comer y cómo lo quieren comer y por qué. ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Voy a seguir mostrando otra. Sí, tenemos dos. Dale, dime. Déjame encontrar la primera. Delia Ujú. preguntó, para quienes sufrimos síndrome de intestino irritable, las leguminosas no son una opción. ¿Cómo podrían ser una opción aparte de remojarlas con suficiente tiempo para no generar inflamación? Bueno, lo que se recomienda al principio es incorporarlas lentamente. Es decir, no te vas a comer 300 gramos de leguminosa un día, como hablábamos hoy, ¿no? Que son 3 tacitas en el día. Yo lo que incorporaría es una vez a la semana, empezaría haciendo el proceso del lavado, de dejarla en remojo, lavado, y también cocinarlas en olla a presión, e ir observando cuál es la mejor, porque hay muchísimas leguminosas y no todas producen el mismo efecto. Por ejemplo, a mí los frijoles negros me gustan, pero son los que más me alteran mi sistema digestivo. Para mí son más pesados. En cambio, tengo mejor digestibilidad con los garbanzos o con las lentejas. Y hay muchos tipos de lentejas, por ejemplo. Las lentejitas francesas, las verdes o las negras, para mí son mejores que las verdes. Las lentejas rojas, para mí son mejores también que la verde grande. Pero todo esto es producto de ir experimentando y de ir incorporándola lentamente. Las hojas, si no quieren incorporar el poroto de soja, lo que pueden hacer es consumir la soja, el tofu, o la soja texturizada, el tempeh, que se llama. Pueden consumir también el- la carne que se hace con la soja texturizada, que parece como si fueran bolitas, que viene así, deshidratado, que también es mucho mejor a veces que el poroto de soja. Pueden introducir el edamame, como hablábamos antes. Ujú. Pueden usar las arvejas, pero de nuevo, hay que ir probando, porque sí, aparte el intestino se adapta. Lo que pasa es que, claro, si vas a pasar de una dieta tuya donde había tu cuerpo, el cuerpo se acostumbra muy rápidamente, a lo bueno y a lo malo. Eso lo tienen que saber. Entonces, cuando uno hace una transición, tiene que ser progresiva, porque ustedes, su cuerpo, si viene de una dieta carnívora, donde hay muchísima carne y lácteos, la gente en general que come carne, lácteos y huevo
tiene muchos gases y mucha distensión abdominal muchas veces, y tiene digestiones muy lentas, porque de hecho ese es otro grande de los problemas que tiene. La digestión de los productos animales queda en el cuerpo mucho más tiempo en cuanto a la digestión, es mucho más lenta, más pesada que la digestión de las leguminosas o de las proteínas vegetales. Entonces, también otro consejo, que esto lo estudié con los adventistas del séptimo día, incorporar el carbón vegetal, de charcoal. Eh, el carbón lo que hace es recoger cualquier tipo de inflamación o de toxina que haya en el intestino, y lo que hace es aliviar las inflamaciones y hace que se elimine. Entonces se puede consumir carbón cada vez que consumen la leguminosa, pero yo primero diría que hay que ayudar al cuerpo a transicionar lentamente hacia eso, y después, si ya es algo que ustedes probaron en el tiempo y no funciona, bueno, podrían incorporar, tomar carbón vegetal, ¿no? El charcoal. El carbón activado se llama, que generalmente está hecho en base a coco. ¿Ok? También preguntó Delias que, ¿qué opina usted de las papas, arroz, yuca, plátanos, que al terminar de ser cocidas y se meten al congelador para que se vuelvan prebióticas? Ujú. Prebióticas, no prebióticas. ¿Realmente este proceso asegura que generen almidones resistentes o no? Bueno, eso es controversial. Alguna gente dice que sí, otro que no. Yo en general lo que recomiendo es que a lo mejor no se consuma caliente, sí, en estado natural. Es decir, una vez que la cocinó, la deja a temperatura ambiente, y eso es mucho más positivo que el enfriamiento. Recuerden que cualquier cambio violento de temperatura, no solo en los alimentos, sino en los líquidos, según la medicina china y la ayurveda, no es beneficioso para el cuerpo. Eso, todo el mundo habla de eso, incluso con el arroz, con todo. En general, yo soy partidaria, claro, cuando hace calor es más complejo, ¿no? Si hace mucho calor, el alimento se deteriora más afuera. Entonces, cuando hace calor, a lo mejor yo lo que hago a veces es poner, enfriar paños en el congelador, que parece que están un poquito más rígidos porque están congelados, y luego dejar el alimento fuera en vidrio, y lo tapo o lo cubro con ese paño humedecido y congelado, que estuvo en el congelador. Esa es una muy buena manera de mantener frescor en el alimento sin que sea excesivo de que el frío lo deteriore. Lo mismo con no consumir cosas muy calientes, ni cocinar demasiado la carne, ni ninguna cosa, porque pierde el valor nutricional. ¿Mm? Y el agua, temperatura ambiente. Ok, ¿alguna pregunta más? No, Delia le dio las gracias. Muchísimas gracias. De nuevo, en muchas de estas cosas hay muchos mitos y también hay muchas modas. Entonces, lo bueno es que ustedes siempre busquen informaciones o fuentes de informaciones que son verificables. Yo les voy a dejar aquí mi profile en el Comité de Medicina Responsable. ¿Lo tienes tú, Lisbeth, para colocarlo? No, no lo tengo. Ok, yo te lo voy Después a lo mandar. puedo poner. Ok, gracias. Sí, la idea es que ustedes puedan siempre ir a la fuente, como digo, ¿no? A la fuente de lo que se está cuestionando. Entonces, hay varios sitios que pueden tomar nota ahora. NutritionFat.org del doctor Greger tiene todos los estudios médicos que se han hecho en base a la nutrición, por eso se llama nutritionfat.org, y tiene parte en español, y tiene un canal de YouTube que pueden usar y pueden verificar cosas ahí. Luego, el website de Put Medicine, que es como la biblioteca médica de Estados Unidos, también tiene información, pero solo en inglés. Luego tienen también, como les decía antes, el Instituto de Nutrición del doctor Campbell, que les voy a dejar el artículo, y creo que tengo ahí otro artículo más. Bueno, les voy a dejar un artículo que yo escribí de una manera muy simple, con una receta para hacer un queso de garbanzo, porque esa es otra cosa. Mucha gente, cuando transiciona
a una nutrición basada en planta, me dice, ay, no puedo estar sin queso, es lo más difícil. Y claro, porque el queso, como hablábamos, no solo tiene la caseína, sino que tiene muchísima grasa y muchísima azúcar. Entonces, Mm, es adictivo. Dicen que la adicción del queso es comparable con la adicción de la cocaína, ¿no? Porque ese bienestar, ¿no? Ese efecto que produce comer queso y sabe qué rico, ¿no? Pero es también el sabor de la grasa. Ustedes verán, en este tipo de nutrición nosotros no consumimos aceite. ¿Por qué? Ni cocinamos con aceite, porque la grasa agregada lo que hace es realmente tapar las arterias y mm, conducir a los problemas coronarios que tenemos, a los ataques cerebrales. Algo que empezó a pasar ahora en la gente joven, no solo en la gente. Antes decíamos, después de los 50 ya estás propenso a eso. Esa es otra cosa. En esto del mito hay mucha normalización de cosas que no eran así. Son cosas que nosotros hemos normalizado porque no nos hemos detenido a pensar y a decir, no, un momento, ¿cómo es esto? Podés tener 50 años y no necesitar un exceso de fármaco, no tener diabetes, no tener colesterol, no tener cáncer. Eso es normal. Pero no, hemos normalizado un estado de enfermedad. Hemos normalizado que incluso cuando dejamos de trabajar, es seguro que nos vamos a enfermar. Eso no es correcto. Eso empieza con la decisión de lo que voy a colocar en mi plato. Por supuesto que hay casos extremos y hay casos diferentes. El estrés tiene mucho que ver con la nutrición, pero también sepan que una nutrición basada en planta lo que va a hacer es regular las hormonas y va a ayudarme cuando yo tengo toda esta variabilidad de plantas, de vegetales, de legumbres. Lo que voy a hacer es nutrir las bacterias buenas de mi intestino. Y estas bacterias, en retribución, van a ayudarme a producir más dopamina, más serotonina, por lo cual voy a tener más bienestar en mi vida y voy a tener un gran incremento de la inmunidad. Entonces, esta nutrición y estilo de vida lo que hace no solo es reparar daños que hemos hecho por no saber, por ignorancia o por estrés, sino que lo que nos va a dar es una oportunidad de estar más saludables y de estar más alegres, de estar con más energía. Esto se nota en bien uno comienza a transicionar en este camino, pero tiene que darle la chance, totalmente. Esta me gusta porque aquí tienen, compara las legumbres, los cereales, otra vez aparece el amaranto. Bueno, acá habla del amaranto cocido. La diferencia, como ven, es entre cocido y crudo, porque hay gente que lo consume crudo. Frutas, por ejemplo, las pasas de uva tienen 5,1, lo que nosotros le llamamos palta, porque esto es del sur, es el avocado, tiene 4 gramos de proteína. O sea, pero el avocado es maravilloso, porque el avocado viene con grasa natural, vitamina E, vitamina K y tiene proteína. Así que cuando yo como una tostada de pan integral con avocado y me tomo un jugo natural o como una fruta, tengo todo lo que necesito. Tengo aminoácidos, tengo proteína, tengo carbohidratos. O sea, esa es la combinación que tenemos que empezar a hacer. Bueno, brócoli, bruselas, espinaca, alcachofa. Estas son algunas de las verduras, hay mucho más. Pero aquí está el tofu, el seitán, que eso lo pueden hacer en casa, que está hecho con gluten. Aquellas personas que tienen sensibilidad al gluten, no se lo recomiendo, pero bueno, se puede hacer, tiene 18 gramos. Muchos de los vegetarianos antiguos que no eran lacto-ovo vegetarianos consumían seitán y tofu. Chía, los anacardos conocen, son las chestnut, que tienen 5,3 gramos de proteína. Los pistachos son excelentes. Los pistachos no solo que tienen, fíjense, buena proteína, sino que también estimulan todo el tema de la melatonina, por la cual vamos a tener un mejor sueño y más reparador. Así que consumir un par de pistachos al día nos viene bien, en muchos niveles. Las almendras también tienen un profile muy alto de proteínas, entre otros aminoácidos. Entonces, como ven, aquí no hay manera de que no nos falte proteína en una dieta basada en plantas. Hay pastas
que no son enriquecidas, pero son pastas hechas, no sé si conocen, hechas de lentejas. Esto es fantástico porque sí, son diferentes a la pasta fresca, pero incluso están haciendo ahora algunas pastas frescas hechas con garbanzos, con lentejas, pastas hechas de arroz, que también son una buena alternativa al tema de consumirlas, en vez de consumir la pasta blanca. La pasta integral también es muy buena. Ok. Hasta acá es esto. Les voy a mostrar solamente para que ustedes vean lo que hablábamos del queso. Un momentito, acá lo tengo. ¿Por qué les digo lo del queso? Porque mucha gente tiene esa añoranza de comer queso. No sé si lo ven. ¿Se ve el artículo ahí? Sí se ¿Lo ve. ven? Ok. Esto es una revista que se llama La Voz, que es aquí del Hudson Valley. Yo escribí con ellos hasta hace un año. Justamente se llamaba Salud y Libertad, mi columna. Y este es un queso hecho solo con garbanzo. Fíjense qué buena pinta. Y es solamente garbanzo. Y es muy fácil de hacer. Y sabe maravilloso. Y ahí tiene basil, tiene semillitas, tiene especies. Y es riquísimo. Claro, lo que no tiene es el exceso de grasa, ni la caseína que tienen los quesos regulares. Entonces, a ustedes van a ver algo de lo que hablamos aquí y van a ver ahí la receta del queso de garbanzo. ¿Ok? Esto también, Lisbeth, te lo voy a pasar, porque consumir ese queso tiene doble beneficio, porque tiene proteína, pero también está teniendo la grasa buena y tiene la fibra del garbanzo y todo el profile de minerales y vitaminas. Ok. Bueno, vamos a conversar porque me quedan unos minutitos más y quiero que pongan la cámara o me digan, a ver, quiero escucharlas, a ver si sabían esto, si conocían esta información. Voy a parar la grabación aquí. Vale.